30 de abril de 1943, costa de Huelva, España. Un pescador encuentra un cadáver flotando en el mar. Lleva uniforme de oficial británico, maletín esposado a la muñeca, documentos secretos dentro. Los españoles llaman a los alemanes. Los alemanes abren el maletín y leen. Son planes de invasión aliadas. Objetivos, fechas, coordinadas exactas. Hitler lee esos documentos y mueve sus ejércitos basándose en esa información. Hay solo un problema. Todo es mentira. El cadáver es falso. Los documentos inventados. Y 100.000 soldados aliados están a punto de vivir porque un hombre muerto mintió perfectamente. Pero esto es solo el final. Para entender cómo un cadáver salvó 100.000 vidas, tenemos que volver atrás. A 1942, cuando todo empezó. La historia no siempre la escriben los vencedores. La escriben las decisiones. Bienvenido a Historia Decisiva. Suscríbete y descubre lo que otros no cuentan. 1942, Londres. La Segunda Guerra Mundial lleva 3 años y los aliados tienen un problema. Necesitan invadir Europa desde el norte de África. La pregunta es, ¿dónde? Hay dos opciones, Sicilia o Cerdeña. Sicilia es la obvia, está más cerca de África, tiene mejores puertos, es la ruta lógica hacia Italia, demasiado obvia. Los alemanes lo saben, tienen tropas esperando allí, 50.000 soldados, baterías antiaéreas, campos minados. Si los aliados invaden Sicilia, será una masacre. Churchill y los generales necesitan algo, una distracción, un engaño, algo que haga que Hitler mueva sus tropas lejos de Sicilia. Entra en escena Ewen Montagu, oficial de inteligencia naval británica. Montagu tiene una idea loca, tan loca que podría funcionar. ¿Y si encontramos un cadáver? Le ponemos uniforme británico, le inventamos una identidad completa, le ponemos documentos falsos en un maletín y lo tiramos al mar frente a España para que los alemanes lo encuentren y crean que los planes son reales. Churchill escucha la propuesta y dice una sola palabra. Adelante. Enero de 1943. Montagu necesita un cadáver. No cualquier cadáver. Necesita que parezca que murió ahogado. Necesita que no tenga familia que lo reclame. Necesita que tenga la edad correcta, entre 30 y 40 años. Encuentra a Glyndŵr Michael, un vagabundo galés, 34 años. Murió comiendo veneno para ratas, sin familia, sin amigos. Nadie lo reclamará. Perfecto. Ahora viene la parte difícil, crear una identidad, una vida entera para un hombre muerto. Lo llaman Capitán William Martin de los Royal Marines. No basta con el nombre, necesita historia, pasado, personalidad. Montagu y su equipo trabajan durante semanas creando cada detalle. Le ponen cartas de su novia Pam, recibos de su sastre, entrada de teatro en el bolsillo, 2 cartas de su padre, foto de Pam en la cartera, facturas sin pagar. Incluso le ponen llaves que no abren nada pero que un hombre real llevaría. El capitán William Martin tiene que ser más real que muchos hombres vivos, porque su muerte tiene que salvar a 100.000. Los británicos estaban creando el espía perfecto. Uno que nunca podría ser interrogado. Nunca podría confesar, nunca podría traicionar. Porque ya estaba muerto. La operación Mincemeat. Esta historia es mía para contar, porque fui testigo de cómo un cadáver cambió el destino de la guerra y salvó 100.000 vidas. Pero esta historia termina aquí. El próximo capítulo será mío. Prepárense para las sagas vikingas, donde los dioses caminaban entre guerreros. Ahora vienen los documentos, la razón de todo esto. Montagu escribe 2 cartas, falsas, pero perfectamente creíbles. Primera carta, del general Archibald Nye para el general Harold Alexander, comandante en el Mediterráneo. La carta menciona la próxima operación, habla de Cerdeña, de Grecia,
Nunca menciona Sicilia. Segunda carta, del almirante Lord Louis Mountbatten para el almirante Andrew Cunningham. Pide que le devuelvan al capitán Martin, un experto en desembarcos anfibios, después de que entregue los documentos. Genial, porque si los alemanes leen esto verán dos cosas. 1. Los aliados planean invadir Grecia y Cerdeña, no Sicilia. 2. Este tal capitán Martin es importante, lo suficiente para que un almirante lo pida de vuelta. Los documentos van en un maletín. El maletín se esposa a la muñeca del cadáver. El capitán William Martin está listo para su última misión. 19 de abril de 1943. Submarino HMS Seraph, costa de Huelva, España. 4:30 de la mañana. El cadáver ha estado congelado durante meses. Ahora lo meten en un contenedor especial con hielo seco. El submarino emerge en aguas españolas. Oscuridad total. Los oficiales sacan el cuerpo. Lo visten con chalecos salvavidas. Le ponen el maletín esposado a la muñeca. 5 de la mañana. Lo tiran al mar. Las corrientes lo llevarán a la costa en unas horas. Los pescadores lo encontrarán. Llamarán a las autoridades. Las autoridades llamarán a los alemanes. Si todo sale bien, el submarino se sumerge y desaparece. Ahora solo queda esperar. 30 de abril, 11 días después, un pescador español encuentra el cuerpo, exactamente donde los británicos calcularon. Veo un cuerpo que parece el de una persona. Si te gustó el contenido, suscríbete en Historia Decisiva. Las autoridades españolas lo recuperan, abren el maletín, ven los documentos y llaman a los alemanes. La trampa estaba tendida. El cadáver en su lugar. Los documentos listos para ser leídos. Ahora todo dependía de que los nazis mordieran el anzuelo. Los agentes alemanes en España fotografían cada documento, cada carta, cada detalle. Envían todo a Berlín. Los analistas de inteligencia alemana estudian los documentos, buscan señales de falsificación, revisan la tinta, el papel, la firma, los sellos oficiales. Todo parece auténtico. Investigan al capitán William Martin. Confirman que existe un oficial con ese nombre en los registros británicos. No saben que los británicos plantaron ese nombre en los registros oficiales semanas antes. El informe llega al alto mando alemán y finalmente a Hitler. El Führer lee los documentos y toma una decisión. Mueve tropas de Sicilia a Grecia, de Sicilia a Cerdeña, de Sicilia a los Balcanes, refuerza las islas griegas, envía panzers a Grecia, pone la flota en alerta en Cerdeña, deja Sicilia débilmente defendida. La trampa funcionó perfectamente. 9 de julio de 1943, 2 meses después de que encontraran el cadáver, 160.000 soldados aliados invaden Sicilia. Operación Husky, la invasión anfibia más grande hasta ese momento de la guerra. Los alemanes son tomados por sorpresa. Esperaban Grecia, esperaban Cerdeña, no esperaban Sicilia. Las defensas son mínimas, los campos minados incompletos. Las tropas están en otro lugar. Los aliados desembarcan. Las bajas son mínimas, 1.400 muertos, en lugar de los 20.000 estimados. Un cadáver salvó 18.600 vidas ese día. Sicilia cae en 38 días. Italia se rinde 3 meses después. Mussolini es derrocado. El frente sur de Europa se abre. Y todo empezó con un vagabundo galés, una identidad falsa y un maletín esposado a una muñeca. Los nazis nunca supieron que fueron engañados por un muerto. Hasta el final de la guerra creyeron que los documentos eran reales, que el capitán Martin había sido un accidente, un golpe de mala suerte para los británicos. Nunca imaginaron que la mala suerte había sido cuidadosamente diseñada. 1996.
más de 50 años después, el gobierno británico desclasifica la operación Mincemeat. El mundo descubre la verdad sobre el capitán William Martin, sobre Glyndŵr Michael, el vagabundo que salvó 100.000 vidas. Hoy hay una placa en el cementerio de Huelva, España, sobre la tumba del capitán Martin. Dice: Glyndŵr Michael sirvió como capitán William Martin, Royal Marines. Su sacrificio salvó miles de vidas en la invasión de Sicilia. Un hombre sin hogar, sin familia, sin futuro, se convirtió en el espía más exitoso de la Segunda Guerra Mundial y nunca supo que su muerte cambió el curso de la historia. Si esta historia te impactó, dale like, suscríbete a Historia Decisiva y déjame en los comentarios qué otra operación secreta quieres que cuente. Nos vemos en el próximo video y recuerda, a veces los muertos salvan a los vivos.